¿cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Pues no está tan padre porque se nos borró por ahí el intro, pero con ustedes el Hotel Barceló de Puerto Vallarta. Ya saben, lo mejor que tienen que probar, lo mejor que tienen que hacer y para que no se les van a chamaquear en el intento. Ya saben, en este video les vamos a mostrar todo lo que les incluye este hotel, qué tal está la comida, qué tal está la playa, qué tal está todo. Aquí lo vamos a ver. Entonces no se diga más, ¿sí? ¡Vénganse! Chavos, y pues este es un hotel de 5 estrellas, 4 diamantes, que está ubicado en la playa de Mismaloya. La verdad es que esta zona sí está alejada como de la parte del centro de Puerto Vallarta y de la parte donde está el malecón. Si ustedes son de los que en la noche les gusta salir ahí al balcón a caminar o les gusta estar como más céntricos, la verdad este hotel sí no está nada cerca. Nosotros, por ejemplo, de ahí de por el centro hacia acá hicimos como 30 minutos, más o menos 28 por ahí, porque no había tráfico. Así que por si ustedes piensan ir al centro, al malecón o así, tomen en cuenta la distancia. Del aeropuerto más o menos para acá son unos 40 minutos más 50. o menos. Ayer le calculé sí. cuando llegamos y decía 52 minutos. La verdad es que sí es prácticamente casi una hora del aeropuerto hacia acá. Sí está un poquito retirado, pero pues es una zona como más tranquila, alejada del bullicio y de la sociedad. Nosotros lo que hicimos en esta ocasión fue tomar un vuelo de Bajío a Puerto Vallarta. Nada más que llegamos por ahí de las 6 de la tarde. Por eso es que decidimos el día de ayer que llegamos no quedarnos directamente en este hotel, sino más bien quedarnos en uno del centro, que es mucho más económico, solamente pasar la noche ahí y al día siguiente venirnos hacia el hotel. Ya saben que ese tip se los damos mucho, sobre todo en Cancún, que es donde sí luego los hoteles, en su mayoría, no todos, los dejan entrar desde muy temprano al hotel y pues para que aprovechen al máximo. La verdad, en este hotel donde nos quedamos nos sorprendió, literalmente. Dijimos así de wow, está. Y yo quiero regresar a ese hotel, está muy padre, sí. Muy padre. Se llama The Paramount Beachfront Boutique, algo así. Aquí les vamos a dejar el nombre de todos modos, no me acuerdo cómo se llama. Pero hasta llegamos y nos dieron paletitas, la habitación está cómoda, está cerquita del centro. La neta está muy chido. Servicio muy bueno. Sí, el desayuno estuvo rico. La verdad es que 10 de 10 ese hotel. Y pues ya saben que para llegar aquí nosotros cruzamos el puentecito, nos vamos en un Uber y el Uber nos costó esto, tanto del aeropuerto como a ese hotel que les estamos diciendo y tanto de ese hotel a acá al Barceló nos cobró eso. Entonces para que lo chequen ahí más o menos cuánto les va a salir el traslado. Algo importante que bueno pues obviamente ya se dieron cuenta es que sí hay Uber aquí en Puerto Vallarta, pero también hay taxis que pueden tomar en la calle. Chavos, y pues llegamos a una parte también súper importante que es la parte del check-in y el check-out. ¿Por qué es importante? Porque ustedes tienen que planificar súper bien el momento de su llegada y el momento de su ida de acuerdo a las políticas que tengan los hoteles. Por ejemplo, en el caso de este hotel, como en la mayoría, el check-in es a las 3 de la tarde y el check-out es a las 12 del día. Sin embargo, ustedes tienen que tener en cuenta si los dejan entrar desde la mañanita y si los dejan irse tarde el día de su check-out, para que así puedan decir, pues entonces que mi vuelo llegue a las 7 de la mañana o que mi vuelo se vaya hasta las 9 de la noche. En el caso de este hotel, déjenme decirles que ustedes pueden hacer check-in desde las 12 del día. A partir de las 12 les dan acceso al hotel, instalaciones y todo, y hasta las 3 les dan su habitación. En dado caso que ustedes quisieran llegar antes de las 12, tendrían que pagar 450 pesos por adulto y los menores de 2 a 11 años pagan la mitad. Si ustedes no quieren pagar eso, pero llegan antes de las 12, es importante que sepan esta información de que no los van a dejar ingresar al hotel, ni siquiera esperar aquí al lobby ni nada. Tienen que esperarse a que den las 12 para poder ingresar y hacer uso de instalaciones. Pero si ustedes quieren pagar su desayuno y todo, pueden llegar desde tempranito, hacen su pago y ya se quedan a desayunar y ya pueden hacer uso de instalaciones. En el caso del checkout es más o menos lo mismo, porque una vez que dan las 12 del día hacen su checkout y se termina todo incluido y tienen que retirarse del hotel. Si ustedes quieren quedarse más tiempo, pueden hacerlo, pero con costo extra. Sería pagando 350 pesos por adulto y igual que en el caso del desayuno, los menores de 2 a 11 años pagan la mitad y se pueden quedar haciendo uso de instalaciones hasta las 3 de la tarde. Entonces, esta información es súper importante para que ustedes planifiquen, como les dije en un principio, a qué hora van a llegar, a qué hora se van a ir, para que pues no lleguen y los agarren de sorpresa, que yo no sabía que no podía llegar temprano, yo no sabía que tenía que pagar el desayuno, o no sabía que no me podía quedar más tarde y todo eso. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Si ustedes tienen la categoría premium o quieren hacer ese upgrade a la categoría premium, sí les va a incluir el desayuno y les va a incluir lo de que se puedan ir hasta las 3 de la tarde. Entonces, la verdad, creo que a lo mejor puede convenir esa parte, porque si son 3 o 4 personas por habitación, por ejemplo, ahorita a nosotros nos saldría 2,200 pesos por noche por habitación. Son 2,200. Si cuentan lo del desayuno y lo del late checkout de cada persona, yo creo que conviene más hacer el upgrade a premium. Sí, igual tan solo por todos los beneficios que tiene, no solamente es ese, sino las mejores bebidas, que los dejan entrar antes a la habitación. Una habitación mejor, en pisos más altos. Y entonces, pues por ahí les puede convenir esa parte. Y aparte que les incluye un city tour por la ciudad. Eso ya es un plus. Si
no conocen Vallarta o algo, pues este es una buena opción, porque aparte los dejan un ratito en el malecón para que recorran. Entonces ahí ya, si ustedes querían ir al malecón por lo menos una vez, pues ya esta categoría les incluye ese tour. Algo también importante es de que a veces, dependiendo de la disponibilidad, dependiendo de la temporada y todo ese show, hay charters que les incluyen el autobús, los dejan aquí afuera y a veces hay desayunos a la llegada. Entonces solamente son en ciertas fechas en específico, en cierta temporada, así no es siempre, pero pues igual pregúntenle ahí a su chavo agente favorito para que les diga, oye, yo quiero el charter con el desayuno a la llegada. Ya se evitan todo este problemón de pagar y todo ese show. Algo también importante, si ustedes vienen en carro, el estacionamiento también está incluido, entonces para que lo chequen ahí, no hay ningún problema. Pueden llegar con su carro aquí listo, lo dejan aquí y vámonos recio, no cobran por el estacionamiento. Chavos, y si ustedes hicieron una reserva normalita y al llegar al hotel quieren hacer ese ascenso, muchos hoteles manejan eso del ascenso, que tienen como una categoría que es un poquito mejor, que le llaman como premium. En este hotel también pueden hacerlo y tiene un costo de 2,200 por noche, y pues ya dependiendo de las noches que se queden, y les incluye el premium para todas las personas que se quedan en la habitación. Ese costo puede variar en temporadas, obviamente en temporadas altas seguramente es un poquito más caro, ahorita es temporada baja. ¿Qué les incluye esto? Pues una habitación en pisos altos con una buena vista de la playa, mejores bebidas y también la salida tardía el día de su checkout. Ya ustedes valoran si está bien, está mal, cómo está así, pero pues yo digo que está bien, ¿no? Yo digo que es como un precio chido para unas bebidas buenas. Por ejemplo, ya hay bebidas, bueno, ya vi las bebidas que hay, y hay Hendrix, hay etiqueta negra. Si tienen ganas de tomar, a lo mejor vale la pena. Chavos, algo que nos enteramos ahorita es que estamos en un hotel que cerró por 6 meses. Imagínense nada más, cerrar por 6 meses es como algo pasó aquí. Dato curioso nada más, para que lo sepan, cuando vengan digan, ay, sí es cierto. Si alguno de ustedes ya vio la serie de Acapulco de Eugenio Derbez, esa serie la grabaron aquí y cerraron el hotel por 6 meses, única y exclusivamente para que pudieran grabar la serie. Nos platicaron por ahí. Se aventó el tomate. Nos platicaron por ahí que el hotel de hecho lo pintaron todo de rosa. Esto solamente para las grabaciones y después lo regresaron a su color original, que es ese amarillo. Imagínense nada más, o sea, nomás pintarlo nomás para una serie o algo. De hecho hicieron varias modificaciones al hotel. Probablemente ustedes lo van a ver en la serie y cuando vengan van a decir, ah, caray, pero no, sí es este. Chavos, este hotel tiene 316 habitaciones. Está dividido en 2 torres, torre 1, torre 2. La ocupación máxima en este hotel, aquí sí pueden venir las familias de 5, o sea, de que tienen 3 niños, porque aquí sí hay habitaciones especiales para 5 personas. Entonces, si ustedes son esos que tienen, luego nos dicen, ay, es que tengo 3 hijos, ¿cómo le hago? Recomiéndenme hoteles. Este es uno de esos donde van a poder entrar. Están esas habitaciones familiares o las habitaciones regulares, que son de 4 personas nada más. Chavos, algo importante también, en este hotel no les cobran ningún impuesto extra al llegar, porque ya saben que en algunos hoteles les cobran algún impuesto por saneamiento de playas o cosas así. Sabemos que en esta zona casi no se da. En el caso de este hotel, así es, no les cobran ese impuesto. Ni tampoco se deja tarjeta de crédito, ni depósito, ni nada. Entonces aquí está chido por esa parte. Algo también importante que les hemos dicho en cada video de hotel es que cuando les den pulseritas, como es el caso de este hotel que nos dan la pulserita, que es la llave de la habitación, cuídenlas mucho porque luego suelen salir muy caras. En el caso de este hotel está cara, pero no tanto, porque nos ha tocado unas que dices, hijo de Dios, esa ¿qué hace? En el caso de este hotel cuesta 1,750 pesos en dado caso que la pierdan. Así que cuídenla mucho. Si ven que se les está aflojando, que algo hay mal por ahí, mejor acérquense a recepción para que les hagan un ajuste o algún cambio. También nos dan una tarjeta de toallas para cada persona que está en la habitación. Por ejemplo, ahorita nosotros somos 3, nos dieron 3 toallas. Nos dieron 3 tarjetas de toallas y si ustedes pierden esas tarjetas de toalla, cada una les va a costar 500 pesos. Entonces, mejor vayan a comprar uno al Chedraui o algo y ya se evitan esos 500. No se crean. Mejor no las pierdan y ya. Pagar. Chavos, y si ustedes quieren venir a este hotel por lo menos con un day pass, pueden hacerlo. El hotel sí cuenta con esa modalidad y funciona de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ya saben, pueden hacer uso de todas sus instalaciones, comer y tomar y todo. Lo único es que no les dan habitación. Este tiene un costo de 1,750 por adulto y los menores de 2 a 11 años tienen un costo de 50%. Ya mayores a esa edad, pues ya pagan completo como adultos. La verdad, si nos preguntan, yo creo que tampoco conviene aquí el Day Pass. Mejor vénganse una noche y así ya llegan, por ejemplo, en la mañanita y se van hasta el día siguiente. A mediodía, que es cuando les dan el acceso. Exactamente. Y al día siguiente, pues ya se van. Entonces, por un poquitito más, pues mejor una noche. Disfrutar un poco más. Chavos, y pues el hotel cuenta con room service las 24 horas. Pero tiene un gran pero eso del room service, ya que si ustedes están en la categoría premium, les incluye totalmente el room service. Sin embargo, si tienen categoría normal, no hicieron el upgrade a premium, pues el room service no está incluido. Sí pueden solicitarlo, sin embargo, pues este es con costo extra y es costo por platillo. Así que si ustedes sí querían room service, les recomendamos que hagan lo del ascenso a
premium. Y pues llegamos a la sección del humito, para aquellas personas que fuman y dicen voy a poder o no voy a poder fumar aquí en el hotel. Déjenme decirles que este hotel sí cuenta con áreas especiales para aquellas personas que no pueden dejar el cigarro y necesiten por lo menos un cigarrito al día después de comer, después de cenar, no sé. Aquí en el hotel cuentan con 2 áreas, bueno 3, pero la tercera no la recomendamos para nada porque la tercera es la playa. Ya saben que les hemos dicho de preferencia no hacerlo para que evitar cualquier basurita o así en la arena o en el mar o así, de preferencia no hacerlo ahí y mejor utilizar los otros 2 espacios. Uno de ellos está cerca del lobby, en la parte de enfrente van a encontrar por ahí unas rocas y ahí es donde van a encontrar esa área de fumadores. Y la otra, si es una zona en específico que está junto a la alberca, que es de solo adultos, ahí hay unas banquitas, están los botes que funcionan como ceniceros para que puedan poner ahí las colillas y todo eso. Esa es la otra área, entonces esas 2 áreas son las que les recomendamos utilizar. Entonces ya saben, si no se aguantan de fumar o algo así, ahí les dejamos el dato. Chavos, también otra cosa importante es que ya les hemos dicho que cuando ustedes realizan una reserva en algún hotel, siempre dice impuestos y propinas incluidos. Sin embargo, la verdad destinan muy poquito para esta parte, entonces siempre les recomendamos que cuando llegan y hacen su check-in, cambien dinero, o sea que si traen billetes grandes, los cambien por billetes un poco más pequeños para que puedan darles una propina a meseros, a los barman, a la persona de limpieza, a quien ustedes quieran. Recuerden que siempre les decimos, por un buen servicio, una buena propina. Esto no es obligatorio, cabe aclarar. Si ustedes no quieren dejar, están en todo su derecho. Si no les dieron un buen servicio, están en todo su derecho de no dejar. Pero si les dan un buen servicio, la verdad, aunque sea poquito, porque de poquito en poquito a ellos les suma y les ayuda bastante. Chavos, y pues para los amantes de los perritos, les digo yo, para los pet lovers, déjenme decirles que este hotel no es un hotel pet friendly. En este hotel no van a poder traer a sus mascotas de vacaciones. Incluso preguntamos si admitían perritos de asistencia y nos dijeron que no. Entonces, si ustedes son de los que viajan con perritos, este hotel no va a ser una opción para ustedes. Chavos, y algo súper importante también que les hemos dicho en cada video es que siempre se cuiden mucho, traten de no tomar mucho, de no comer mucho, de manera que no se enfermen. Fíjense bien dónde pisan, porque generalmente en los hoteles les va a salir, como dicen por ahí, un ojo de la cara a enfermarse. En el caso de este hotel sí cuentan con un servicio médico, el cual van a encontrar dentro del gimnasio. Ese servicio médico está disponible 24 horas, que eso la verdad está muy padre, y el costo de consulta es de 600 pesos. La verdad es que no está tan caro como en otros hoteles, porque en los otros hoteles nos ha tocado que de $150 por la pura consulta y así. En el caso de este hotel son 600 pesos, entonces no está tan caro, pero pues ¿para qué enfermarse? ¿Para qué gastar eso? Mejor eso, invertirlo en otras cosas. Así que si ustedes requieren algún servicio médico, ya saben que este hotel sí cuenta con eso. Recuerden que ese costo es solamente por la consulta. Ya si requieren algún medicamento, algún lo que sea, eso ya es extra. Y aprovechando, pues como el doctor está ahí en el gimnasio, pues efectivamente este lugar cuenta con gimnasio. Por ahí ya fuimos a darnos una vueltecita. La verdad se ve chiquito, pero los aparatos funcionan bien. Algo también que le falta, pues es el agua, porque yo decía así, ay, el agua, ¿dónde está? No hay agua, solamente hay como toallitas. De hecho, también está un muchacho ahí que es muy amable, el instructor, como que a veces no hay en todos los gimnasios, pero aquí sí hay. Pero pues para que se vayan a echar una rutinita o se vayan a quemar todo lo que se han comido en estos días, ahí está disponible. Chavos, otra cosa también que siempre nos gusta mencionarles es la parte de si los hoteles son adecuados para personas que tienen movilidad reducida o que vienen en silla de ruedas. En el caso de este hotel, la verdad es que sí tiene todas las facilidades, tiene rampas, elevadores, todo para que ustedes puedan transportarse de un lado a otro. La verdad es que sin problema. Algo importante también a mencionar es que el hotel no cuenta con préstamo de silla de ruedas. Sí tiene silla de ruedas, pero estos solamente son para trasladarlos de un lugar a otro, ya sea que si quieren ir a su habitación, que si quieren ir al restaurante o algo, pero no para que se las presten y ustedes anden en el hotel. Entonces, si traen carriolas, si traen silla de ruedas, ahí les dejamos el dato para que no se los van a chomaquear en el intento. Chavos, y pues este dato no solamente sirve para la cuestión de las sillas de ruedas, sino también para las personas que vienen con carriola, que luego uno le batalla ahí. Nosotros cuando andábamos con carriolas y era de repente, caray, puras escaleras cierto. O así. De este hotel sí cuenta con rampas y todo, así que van a poder andar con su carriola a gusto. Chavos, y pues llegamos también a la parte de las piscinas. ¿Qué tal las piscinas en este hotel? Déjenme platicarles que este hotel cuenta con una alberca que es solo para adultos, por si ustedes vienen y no traen niños o dejaron al niño en el Kids Club y quieren ir un ratito ahí, pues van a encontrar esa alberca solo adultos. Esta otra alberca que es la más grande, que es la familiar, que es la que está aquí a mis espaldas. Aquí van a encontrar el bar que está ahí junto a la alberquita para que pidan ahí su cervecita y todo. Y aparte aquí también está dividido como en varias zonas. No está dividido como tal con algo, pero sí está una parte donde es muy profundo, donde yo la verdad estaba así como de puntitas. Yo mido unos 60 y estaba así como de puntitas. Y hay otra parte que es un poquito más alta para si andan niños ahí o algo puedan estar ahí. Aparte de esta alberca, en la parte de atrás encontramos una alberca olímpica. En esta alberca olímpica es donde
realizan la actividad del voleibol en la alberca, y aparte también la utilizan para aquellas personas que luego practican eso de la natación y todo, pues para que ahí se echen sus vueltas y todo. La verdad es la alberca que más solita está porque es un poquito profunda y aparte pues es dedicada más como a actividades. Y por último está otra alberca que esa es la más pequeñita y tiene una pequeña resbaladilla, y esa es la alberca de los niños. Esa alberca es la bajita, la más chiquita, y es donde luego realizan actividades del Kids Club. La verdad sí está chido que tengan así albercas como profundas, porque luego uno así lo obligan a nadar, literalmente. No es el clásico cuadrito ese que uno está amontonado y así. La verdad está muy chido que también esté grande y así, pues la verdad uno anda por todos lados y haya sombra en las albercas. Eso también está muy, muy padre. Siempre en los videos les mencionamos porque es algo súper importante. Incluso he leído comentarios de algunos de ustedes que dicen que de eso depende si van o no van a ese hotel. Y es la cuestión de si son o no son templadas estas albercas. Y pues entonces vamos a probar la temperatura del agua, la calidad del agua, la que pocos conocen es el patómetro. A ver, échale, Yo Mate. me voy a meter nomás que un clavadito, ¿eh? Échale. ¡Ah! ¿Cómo ¿Qué se tal siente? está? ¿Qué está normal? ¿Está normal? ¿Normal? Está fresca. ¿Normal fría o normal caliente? A ver, la temperatura del agua la bebes. No, no es templada, pero no es fría. Está fresca. Es fresca. O sea, con el calor está a gusto. Con el calor está súper a gusto, pero no está calientita, como luego en muchos lugares que sí se siente templadita. No está templadita, pero está a gusto. Chavos, también algo importante en la zona de albercas es que en este hotel la verdad es que sí hemos visto bastantes camastros. La verdad es que aquí siento que no van a batallar para encontrar a cualquier hora que vengan, pero eso sí importante, se los hemos dicho creo que en todos los videos, no aparten camastros porque ya saben que luego no falta el que se levanta a las 7 de la mañana y trae sus cosas a unos camastros para apartar. No lo hagan, si no las van a ocupar, mejor déjenlas disponibles para que las ocupen en ese momento. Como les repito, aquí creo que no van a batallar porque sí hay bastantes alrededor de todas las albercas. Y si no, por ahí le echamos al policía de camastros. Chavos, y pues como ustedes pueden ver, ahí está la carretera. La entrada al hotel está como por aquel lado. Entonces a nosotros nos tocó la habitación 2503. Bienvenidos. Esta habitación se abre con la pulserita. Ahí está la pulserita. Eso está chido, que siempre se abren así y no con la tarjeta que no se pierde y luego. Y la verdad, cuando uno entra a la habitación, siente que entra como a un mini departamento. Ándale. Bueno, sí, como un departamentito, porque llegas y está luego una puerta que te lleva a una habitación. Como esta categoría es la familiar, donde pueden entrar hasta 5, ya sea 3 niños y 2 adultos, o 3 adultos y 2 niños y así. Por eso es que tiene estas 2 habitaciones. Aquí, por ejemplo, pudiéramos decir que es la habitación de los niños. Si tienen 2 niños, pueden meterlos aquí y ya nada más meten uno en la otra habitación. Estas habitaciones obviamente tienen aire acondicionado, tienen por ahí el ventiladorcito. Es como una mini habitación chiquitita. Su mismo closet, su tele, su guardarropa y todo. Maquillarse. Esta habitación, como las del Nickelodeon, ¿no? Que uno llega y parece un chorizo ahí. Esta es Esta de aquí. la primera recámara. Después caminamos un poquito y encontramos este espejo de cuerpo completo, ya saben, para verse el outfit durante la noche antes de irse a cenar. Y enfrente de ese espejo encontramos esta puerta que es un baño. Vean nada más, este baño está completo, ahí está listo. De este lado encontramos, ya saben, el shampoo, el body gel, el shampoo, el body gel, 2 body gel y un shampoo. Por allá un jaboncito de manos y pues una regaderita tipo lluvia. Aquí está el trono y de este lado unos Kleenex, los accesorios, vean, la varina, cocho, ahí está, kit de vanidad, gorra de baño, kit de costura, un peine, ahí está listo. De este lado otro jaboncito ahí para lavarse las manos, encima unos vasitos ahí para lavarse la boca. Creo que nunca lo hemos comentado, pero no es tan recomendable usarlos. Nosotros nunca los usamos y como recomendación, como tip extra, no los utilicen. Bueno, ahí luego investigan porque no queremos decir aquí. Bueno, sale algo de aquí. Ah, no. Bueno, es que están aquí pues a la intemperie, aquí hacen sus necesidades y aparte pues no sabemos realmente si después de cada reserva en los hoteles los laven muy bien, entonces mejor así con la manita. Entonces ya salimos de este y esta es como que la zona, vean, acá está de este lado la recámara y de este lado el baño como para esa recámara. Y aquí pueden cerrarle y aquí queda así como totalmente independiente porque tienen su baño, la recámara y así su espacio y después entramos a la otra habitación. Sí, es otra habitación. ¡Ay! Casi te pigo. Ay, Mati, casi te... Ay, ya es que se escondió. Entrando a la siguiente habitación nuevamente encontramos otro baño que es un baño espejo. Son exactamente iguales, tienen la misma distribución
promoción. Tienen exactamente lo mismo, nada más que este pues es para esta otra habitación. Enfrente de este baño, y si cerramos esta puerta, podemos encontrar en esta parte la cafetera. Están las tazas, están las cositas estas para que se preparen su café, hielera, una botella de agua, y en la parte de abajo tenemos el frigobar, que se los resurten todos los días. Sí, ahí está, vean, ahí está, es totalmente incluido todo esto: Pepsis, agüitas, Tecates, Heinekens, unos cacahuatitos y unas papas. Ahí está. No, no son papas, son paps. Ah, son paps. Paps de los totis. Ahí está, vean, bueno, como por ejemplo ya les hemos dicho, está un poquito ahí desgastadón. Porque, sí, pues, ya se siente un poquito como ya sus años, ¿no? Sí, ya se le sienten sus años al hotel. A un ladito pues encontramos el closet donde están las batas de baño. Tiene acá unas pantuflitas. La parte de abajo, la caja fuerte por si traen cosas de valor. Ya saben que es súper importante utilizarla. A un ladito tenemos en esta bolsita la secadora para el cabello. El burrito de planchar del año 1991. Ahí está. Ay, ha quemado, mira, alguien se le quemó. Ay, no. Alguien dejó la plancha ahí. Espero que se lo hayan cobrado. Y pues atrás la planchita del año también 1991 para que haga juego. Planchitos. Y pues ese es el closet, así como el de Narnia. Ahí está. Listo. Y luego a un ladito está este mueblecito que funciona para las maletas. Y luego este otro mueblecito debajo de la tele que también les puede ayudar para otra maleta. Ahí en la parte de abajo, pues los cajones por si traen ropa para un mes o si se van a quedar como 15 días aquí en el hotel, pues ahí tienen donde acomodar todo. Y pues arribita está una televisión que es Smart TV. Ya vimos que es Smart TV. Ahí está con todo el controlito. Pero la verdad, el internet está bien lentium. Y está muy lento, entonces nada más es cuestión de tenerle paciencia si es que van a ver algo en específico en la cuestión de YouTube o alguna película o algo. Pero pues sí, es Smart TV. Ahí está, ahí les dejamos el dato. Y pues a un ladito el botecito ese para la ropa, para la basura. De este lado una mesita así como para trabajar. Ahí está listo. Y ay, no, para trabajar no, para maquillarse. Ah, bueno. Esta lamparita que es como estilo, no sé, estilo vintage, hipster o algo así. Mira, que no tiene esta cosa. Ah, sí, no trae como la funda de arriba. Ajá. Viene así solito nada más. Entonces, pues. Y aquí en el cajón encontramos este libro, La enseñanza de Buda, The Teaching of Buddha. Yo creo que se le olvidó a alguien porque ese no es normal que lo haya dejado allá. Pues aquí estaba. Pero así. bueno, arribita un espejito ahí para maquillarse. Vean, todavía no entro a YouTube. Y enfrentito, vean nada más, una cama king size que ya la probó alguien por ahí, que ya está toda. La prueba del colchón. Y pues como decoración está ese Picasso, de ahí unos alcatraces. Y luego unas lamparitas, una de aquel lado, una de este lado y un buró ahí también. Este silloncito ahí como de tipo psicólogo, por ahí de puntitos. Y está como medio de Luis XV. Medio antiguito, le vamos a decir. Y pues algo súper importante, claro que sí, como no, con todo gusto, es la vista. Vean nada más, qué vista tenemos, señoras y señores. Estamos en el quinto piso de esta torre número 2 y pues ahí está. Esta es la vista. Oh my God. Oh, Lord Johnson. Vean nada más, qué vista. Tenemos vista parcial al mar. Chavos, y pues les vamos a dejar la vista general. Vean nada más, aquí está una pequeña terracita ahí con una sillita. Y de este lado el silloncito este de psicólogo. Por acá está la cama, por aquí está el Picasso. Encimita la lamparita esta de 1981. De este lado también ahí la sillita para trabajar. La tele que todavía no entra a YouTube. La cosita esta para el guardarropa. El closet. De este lado el baño. Y salimos a la primera etapa. Ahí está la primera etapa. Este es el otro baño de la segunda etapa de afuera. Y las siguientes recámaras y terminamos. Así que chavos, esta fue una habitación familiar, la verdad bastante amplia, aunque la verdad, si somos sinceros, sí se siente que ya tiene sus años este hotel, ya se sienten pues, los muebles así como ya antiguos, pero la verdad pues todo está muy limpio. Vamos a ver cómo nos va estos días y pues ya les iremos platicando. Ah, ahora me saliste hasta plomera. ¿Para qué les voy a hablar si nomás es ensartarle aquí, no? Ah, no, pero sí necesita un tornillito. Sí, es de lo viejito de las habitaciones. Chavos, algo importante, nosotros siempre reservamos la habitación. Bueno, en esta ocasión también reservamos la habitación, la tradicional, la más barata, la normal. La normal. Sin embargo, por algún motivo, razón, circunstancia, suerte o no sé qué, a qué se debió, pues nos dieron una habitación familiar. Suponemos que es por la ocupación. A lo mejor luego pasa que en algunos hoteles nos ha pasado que nos dicen, ay, les hicimos un upgrade gratis y que no sé qué, pero es porque todas las demás habitaciones o de la categoría en la que nosotros originalmente reservamos a veces se llenan y por ello es que te dan ese ascenso de categoría. Sin embargo, nos dieron el ascenso en la habitación, pero no en el paquete como tal. O sea, no tenemos el acceso a las cosas como premium, por así decirlo. De hecho, también nos ha pasado eso cuando hemos llegado tarde a la habitación. Entonces, por ahí pasó eso. Que se acaban, por ejemplo, en este hotel las de la otra torre y ya no hay más allá. Y pues ya ni modo, tienen que dar estas. Así pasa. Chavos, y pues llegamos a una de las partes más importantes de este video y es la cuestión de la playa. Este hotel
hotel está ubicado en la playa de Mismaloya, una playa súper tranquila y muy bonita. Así que con ustedes, la playa. Chavos, y pues como ustedes pueden ver, la playa está muy, pero muy bonita. Tiene ese verde esmeralda que uno ve en Puerto Vallarta en las fotos. Sin duda alguna, esta playa así, literalmente lo tiene. Y aquí donde está este hotel, vean, por ejemplo, ahí donde están las boyitas, ahí es donde ustedes se pueden meter nada más. Si se van más para allá, encuentran como que muchas lanchas. Pues ya vimos así de, muchas lanchas. ¿Por qué hay muchas lanchas en este lugar? Estas lanchas funcionan como los water taxis. Ustedes pueden tomar una lanchita aquí, si quieren ir, no sé, a Boca de Tomatlán, a Majagüitas, Los Arcos, Colomitos. A Colomitos, a Bajagüitas, alguna otra playita o algo. Esos funcionan como transporte privado que los lleva hacia allá y los trae de regreso y todo. Entonces es una opción más por si ustedes quieren salir del hotel o algo, que la verdad pues uno viene a este tipo de hoteles pues a quedarse aquí a disfrutar. Pero si quieren pasear, salir a algún lado, pues está también esa opción. Los precios más o menos rondan, ahorita estuvimos investigando obviamente, de 1,500, 1,000 pesos, dependiendo a dónde vayan. Pero por muy barato les cobran por ahí 500, 600 pesos. La verdad nosotros tenemos un tour aquí en Puerto Vallarta que se llama Playas Secretas. Aquí le preguntan a su chavoagente favorito y él los lleva en un tour ya preestablecido. Sale de Boca de Tomatlán y los lleva a hacer snorkel, la comida y todo eso. La verdad está muy, muy completo. Algo importante a mencionar de esta playa, que la verdad, si ustedes buscan comentarios en todos lados y que a mucha gente no le agrada mucho, es la cuestión de que pues hay muchas lanchas. Siento que eso sí le quita un poquito de vista a la playa, sí hace como que ese ruido visual en sus fotos de la playa. Sí, la verdad es que no les vamos a mentir, sí hay bastantes, sí hace que si ustedes se quieren tomar una foto, pues a fuerza haya una lancha detrás. Afortunadamente ahorita la IA y todas esas aplicaciones ya les pueden quitar las lanchas y dejarlo solamente a ustedes en la playa, pero pues para que tomen en cuenta que eso tiene la playa. Otra de las cosas que tiene la playa es que si es un poquito tiene como una pendiente, entonces si ustedes caminan un poquito, sí está un poquito honda. Por eso es que si ustedes pueden observar, no hay tantos niños, o si hay niños se quedan en la orillita, porque de verdad van ustedes caminando y se va haciendo rápidamente como más profundo. Entonces para que tomen en cuenta eso. Tipo Los Cabos, así más o menos. Entonces para que le chequen ahí. Igual también es una playa pública, ustedes pueden venir, traerse su hielerita y todo eso. Aquí hay vendedores y todo, está chido. Restaurantes. Ajá, y todo eso. Exactamente, venir a comer aquí, no están en el hotel, pueden acceder sin problema a esta zona. Las chevecitas aquí con una sombrillita. Ay, papá. Ay, papá. Y pues adicional a esto, vean nada más qué vista tiene este restaurante. Tanto en el desayuno como en la comida van a poder disfrutar de esta vista que tiene aquí directamente hacia el mar. ¿Qué tal? Unas chevecillas, ¿verdad? Muy padre tener vista al mar. Siempre se agradece que los hoteles tengan algún restaurante, y más si es el buffet, que tenga así vista al mar para uno así comer, relajarse, ver el mar, disfrutar de todo. Chavos, y pues en su gustada sección de El Traguito, llegamos aquí, ven nada más, al lugar más mexicano de el restaurante. De hecho sí se llama La Cantina. Esta es una cantina. Aquí este lugar es donde van a venir ustedes si quieren echar la party. No es que haya así como que sea como disco, sino me refiero porque este lugar lo van a encontrar abierto hasta la 1 de la mañana. Entonces si su idea es echarse sus traguitos coquetos en algún lugar, creo que este va a ser el indicado. Aquí les vamos a dejar los licores que manejan. En una parte están los de la sección normal y en la izquierda están los del premium. Sí, la verdad, si su idea es venir a degustar de demasiadas bebidas alegrantes. Ese término está chido, ¿verdad? Bebidas alegrantes. Ya la vamos a cambiar la sección del traguito a la sección de las bebidas alegrantes. Bebidas alegrantes. La verdad es que sí les recomendamos que hagan lo del upgrade a premium para que pues no vayan a sufrir al día siguiente las consecuencias de esas bebidas. Ustedes juzguen, aquí les dejamos la clasificación. La verdad están como regular. Así literal, de medio para abajo. De medio pelo para abajo. Pero las premium sí son premium, ahí está. Entonces para que se traigan su electrolit o algo por el estilo si están en regular como nosotros, y pues ya ni modo. También hay cafecito del Cafenio, y la cerveza se la dan de lata, la Tecate Light, y de barril es 2X Lager y ámbar. Entonces ahí para que lo chequen ahí. Hay sillitas, hay de todo ahí, muy mexicano, la verdad. Musiquita mexicana. De hecho, desde que llegamos hasta que nos hemos ido siempre está. Luego, de hecho, también ahí se ve Tapanquito. Hay cantantes en las noches, música en vivo. Si quieren ahí cantar o algo, pues ya me le piden el micrófono al muchacho y se aventan ahí sus buenos palomazos. Entonces ahí les dejamos el dato. Chavos, en dado caso que ustedes quieran traer alguna botella en específico, porque luego sí pasa, ¿no? Que uno dice, es que yo nomás tomo puro Tonayán, no sé. O sea, alguna en específico, y ustedes digan, no, es que yo la quiero llevar, pueden hacerlo. No hay ningún problema en el hotel con que la traigan. Y también pueden
pueden traer sus cervezas si es que no les gusta ni la Tecate, ni la 2X, ni la Heineken, las que manejan aquí. Entonces pueden traerlas, nada más les piden que sean de lata. Entonces ahí esa es otra opción, está chido que traigan ahí su botellita y como vayan a comprarla y ya se la traen acá y listo, ya no gastan en el Uber. Chavos, y pues si algo se les olvidó, ya saben que las cosas de emergencia, las cosas que a veces uno se le quedan en la casa, hasta los trajes de baño, vino a la playa y se les olvidan los trajes de baño, a la baby se le olvidó una vez. Es cierto, a mí no fue a ti. Pero siempre me da echando la culpa a mí. Pero bueno, si alguna vez a ustedes les pasa que se les olvida algo, que si algo de su ropa, que si las chanclas, que si los gogles, que si a lo mejor les dolió la cabeza porque se les pasaron las cucharadas, que si se enfermaron del estómago por comer mucho, no sé, algo, todo eso lo van a encontrar aquí. Esto es importante cuando los hoteles están como lejanos a todo, porque luego cuando están como cerquita y puedes salir a un Oxxo, puedes salir a algún lado, pues no hay tanto problema si tienen o no tienen tienda. Pero en el caso de estos hoteles que sí están como alejados del bullicio y la falsa sociedad, sí es importante que tengan alguna tiendita donde uno pueda comprar cosas que necesite de emergencia. Aquí este lugar está abierto de 8 de la mañana a 11 de la noche para que ustedes ahí puedan comprar lo que quieran. También aparte de eso pueden comprar que si las papitas, que si los dulcecitos, que si el chocolate, por si aparte de lo que hay aquí pues se les antoja algo como eso. Ya saben que solo es en caso de emergencia porque pues por lo general sí están un poquito altos los precios. Algo que yo la verdad por ejemplo quise ver cuando entramos a la tienda es, lo que pasa es que aquí hay 2 restaurantes de especialidad, de cena de especialidad, los que no los dejan entrar si los hombres no traen pantalón. Y adivinen quién de aquí nunca trae pantalón. Matías. Incluso Matías, me dijeron que incluso el niño debería llevar pantalón para esa cena. Entonces dije, bueno, vamos a ver cuánto cuesta un pantalón de hombre aquí para ver si convendría a lo mejor comprarlo para poder ingresar a una de esas cenas. Pero el pantalón cuesta 1,100 pesos. Mejor unas papitas. Entonces ahí les dejamos el dato por si ya saben, las emergencias suceden. Chavos, si se preguntaban si este lugar tenía Kids Club, efectivamente tiene este lugar que se llama Barsi Club. Es un lugar diseñado para niños de 4 a 12 años con actividades diferentes todos los días. Aquí afuera del Kids Club van a encontrar el calendario donde les dice qué actividad y en qué horario hacen cada una. Es una actividad por cada hora. Empiezan a las 10 con una, luego a las 11, 12 y así. El lugar está abierto de 10 de la mañana a 5 de la tarde y después tienen ahí un pequeño descanso ellos y todo, porque a las 7 no abren como tal el Kids Club, sino tienen una actividad que es parte del Kids Club, que lo hacen en un lugar que le llaman así como la plaza, la explanadita que tienen aquí. Ahí generalmente hacen esa actividad a las 7 o 7:30 dependiendo la actividad que sea. Por ejemplo, ayer Mati le tocó una fiesta de cumpleaños, que no era cumpleaños de nadie, sino simplemente celebran como si fuera una fiesta de cumpleaños. Hay snacks, les dan dulcecitos, está la piñata y todo eso. Y el día de hoy es una noche mexicana especial para los niños. Y la verdad es que siempre nos gusta destacar cuando el servicio en el Kids Club es bueno, y la verdad es que en este lugar sí a Mati le ha gustado, se ha llevado muy bien con las muchachas y muchachos de aquí del Kids Club, entonces eso se agradece bastante. El catador oficial de Kids Club dice que está muy chido. La verdad sí tiene mucho aquí la muchacha que está aquí. Vengan aquí, dejen a sus niños y ustedes váyanse de party. No se crean. No. Váyanse a lo mejor a la alberca de adultos un ratito en lo que el niño o niña está haciendo actividades. No solamente hacen actividades aquí dentro, sino también hacen en la parte de las albercas, o a veces algunas manualidades o juegos que vayan a hacer los hacen en los alrededores de las albercas. Chavos, y pues algo muy chido de este lugar, vean, aquí hay un salón de juegos. Bueno, chido y no tan chido. Para entrar aquí se requiere la pulserita. No sé por qué le pusieron como candado, ¿verdad? Sí, algo realmente tiene. Todos podemos entrar, pero tienes que abrirle con la pulserita. No sabemos por qué motivo, porque realmente todos podemos entrar, pero se tienen que abrir con la pulserita. Este lugar está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche y pues nosotros dijimos, ¡yeah! Está bien padre aquí, los jueguitos y todo, pero a la vez no está tan padre. Y lo que pasa es que estos juegos tienen costo. En muchos hoteles así funciona y la verdad es que pues ahí comprometen a los papás, ¿verdad? Porque cuando pasa uno con los niños es yo quiero, y luego generalmente la verdad sus costos no son como que tan económicos. Entonces pues bueno, en el caso de este hotel, si ustedes quieren jugar a alguno de estos, tienen que depositar moneditas como esta. Estas moneditas las tienen que comprar en la tienda y tienen un costo de 10 moneditas por 250 pesos, es decir 25 pesos cada monedita. O ya si quieren 30 moneditas les cuesta 500 pesos. Entonces ahí les dejamos el dato para que ni se acerquen aquí por si son así de los que así de ay, no sabe qué hay ahí, pues está cerrado. Está cerrado, no. Así aplíquenle a los niños de no, es que no, y mi pulsera no abre esto, tenemos que buscar un gerente. Ándale, algo así. Entonces ahí les dejamos el dato. La verdad pudimos jugar por ahí. Por ejemplo, ese juego de hockey, pues ayer no funcionaba, pero todos los demás funcionan bien. Son poquitos juegos, pero pues ahí les dejamos el dato. Chavos, y pues en su gustada sección de el internet, vamos a checar aquí qué tal está el internet. Es la región de Vestel de Guadalajara,
es una conexión Easy y pues ahí va en 20, va subiendo, y pues ahí está, al final cargó, bueno, de descarga fueron 18.63 y de subida fueron 19.41 y estamos aquí en el área de el restaurante buffet. Chavos, y pues el hotel como tal no cuenta con una aplicación, sin embargo, cuando ustedes hacen su check-in, les dan una carta de bienvenida y en la parte de atrás de esa carta viene un código QR que ustedes pueden escanear y ahí van a encontrar toda la información del hotel. Van a encontrar desde restaurantes, horarios, actividades, room service y toda la información que necesitan, ahí les va a aparecer. Chavos, y como les mencioné, en esa página van a encontrar todas las actividades que se hacen aquí en el hotel, porque sí, efectivamente, en este hotel van a tener actividades para todas las edades. Hay actividades para los pequeños en el Kids Club, pero también durante todo el día hay actividades en la alberca principal. Ya saben, las típicas de los hoteles, que si ayer estábamos, por ejemplo, viendo una competencia de nado, que si el bingo, que si la lotería, que si el concurso de canto, que si no sé qué, hay de todo un poquito, así que si quieren realizar estas actividades se tienen que ir a la alberca principal y ahí durante todo el día van a ver este tipo de jueguitos y así. Y en la noche también, efectivamente, también hay shows. De hecho, también tuvimos la oportunidad de ver uno de Disney para los niños, tuvimos la oportunidad de ver uno mexicano también, pues para toda la familia, y pues la verdad aquí no se van a aburrir en lo absoluto. Sí, si les gustan los shows, la verdad es que sí tienen un lugar especial, es un teatro como tal, donde tienen ahí sus sillas y todo. El espectáculo, la verdad es bonito, sí te entretienes un ratito ahí. En el de los niños, yo sentí que iba más enfocado como a las niñas, porque era más como de princesas y así. Mati sí estaba así como que, ya que ahora sale Spider-Man o no sé, algo así. Pero está bonito, la verdad está bonito. Y la cuestión del baile también, todo como muy profesional y así. Ya después de ahí, igual para los adultos, pues se pueden ir ahí a la cantina, hay karaoke, hay todo. Cantantes en vivo. Ya después del show, si se van a la cantina, ahí van a encontrar también música en vivo, o sea, cantantes y todo, para que ahí se echen sus cervecitas, sus coctelitos alegres y pues puedan disfrutar de la música en vivo. Hasta la 1 de la mañana van a encontrar ese bar, ya les pusimos por ahí el de la cantina, entonces para que lo chequen ahí y pues aquí la verdad no se van a aburrir en lo absoluto. Chavos, y pues algo también súper importante y claro que sí, como no con todo gusto, es la parte de la comida. ¿Qué tal está la comida en este lugar? Déjenme les platico que este hotel cuenta con un restaurante buffet que funciona para desayunos, comidas y cenas, un área de snacks que funciona durante el día y 4 restaurantes de especialidad para la cena. Pero empecemos con la parte del buffet. Chavos, y pues efectivamente este lugar, vean, este muchacho es muy amable, la verdad, sí es muy amable. Este lugar es el buffet, ahí están las sillitas de 1980, las del Chavo de Acapulco. Ahí están. Sí me siento Sí se así. parecen. Bueno, es el mismo buffet en la mañana y en la tarde, pero solamente cambia. Y en la noche y solamente cambia el menú. ¿Qué les vamos a mostrar? Vean. Empezamos con esta parte. De ese lado, en ese como que parece un horno de piedra, pero que realmente solo es como de decoración, están unos panes. Ahí pueden armarse su ¿cómo le llaman? Avocado toast. De ese lado había panes, ya solo quedan bien poquitos, pero hoy como que toda la gente tenía ganas de pan y ya se lo acabaron casi. Por acá tenemos quesos y carnes frías para que se armen ahí el sanduichito. Por acá tenemos guacamolito, ensalada César, jitomatito, algo de frutita, tenemos melón, piña, hay más fruta. Por aquí tenemos plátanos con crema, papayita, manzana, guayaba, naranja, toronja, limón, lotería. Por acá más fruta, sandía, papaya, melón verde. Y a un ladito tenemos los complementos para la fruta, que si la granola, que si la miel, que si los arándanos, que si la avena, que si el coco, lo que le quieran poner ahí a su coctelito de fruta. Después acá tenemos más fruta, pero estas son como en almíbar. Tenemos ciruelas, piñas y guayabas en almíbar. A un ladito tenemos el queso crema y eso de un ladito es el queso cottage, que también sirve para la frutita. Aquí a un ladito tenemos un lugar lleno de yogur, ya sea para que se lo tomen así o para acompañar su frutita. Acá a un ladito tenemos que la gelatinita, los complementos ya saben que la catsup, la mostaza, la mayonesa. Por ahí hay leches, porque como a un ladito tenemos los cereales, pues aquí tienen la leche para que complementen su cereal. De este otro lado tenemos algunas galletitas, algunos panecitos y aquí tenemos para que se armen ya sea el bagel o el sándwichito. Y pues esta es la parte del Parsi Mini Food, que es el área de los niños. La verdad siempre nada más tienen como 3 cosas. Por ejemplo, el día de hoy tiene sándwichito, tiene huevito con papas y esos que son como pan de hot dog, pero que están rellenos de Nutella. Y a un ladito pues está el juguito de naranja, el juguito verde, las máquinas para hacerse cafés, la máquina de refrescos y allá a un ladito de este lado la cerveza. La cerveza. Por si quieren empezar temprano. Usted puede pedir ya sea de fresa, plátano, zanahoria, licuado verde. Vean, ese muchacho también es muy amable. Al gusto. Sí, Eso. súper. Estoy preparado. Aquí les arman su licuado de lo que ustedes quieran, que si de papaya con piña, que si de sandía con naranja.
Es que luego hay gente Tan que le raros. gustan esas combinaciones raras. En enfrentito nos vamos y otra vez está el mismo cuadrito, vean, es el mismo, Es por como eso lo una decimos isla exactamente. aquí. Danos las salchichitas de desayuno, esas que son como tipo buñuelitos, las papas hash brown, por acá french toast, el pan francés, los hot cakes. De ese lado encontramos frijolitos, a un ladito está el huevito con papas. Este son unas fajitas de res, papitas gajo. Le damos, Y le damos la vuelta, le damos la vuelta. Y aquí encontramos el chocolatito caliente, el cafecito con calúa y tequila, por si quieren empezar desde temprano, así de, me voy a tomar un café, pero con tequila. Es la mimosa, la chida esa. La mimosa mexicana. La mimosa mexicana, exactamente. Está el cafecito de olla que no puede faltar. Por acá tenemos cerdo adobado. De este lado no dice, pero son nopalitos. Sí, nopales. Huevos pochados, huevitos cocidos, avenita caliente, caldito de pollo, por eso de que anden crudos, caldito de pollo en la mañana, hirviendo. Le damos la vuelta y donde teníamos pizzas en la tarde, ahorita tenemos galletitas. De este lado, por si andan muy fitness, verduritas al vapor, arrocito. Acá a un ladito tienen unas tostaditas, por si quieren armarse unas tostadas de algo. Acá hay como sopecitos de frijolitos con queso. Y aquí es donde están como los complementos de los omelets. Aquí les pueden pedir ustedes que con chorizo, que con pimientos, que la mexicana, que con espinacas, jamón. Esto es lo que pueden pedir para su omelet. Lo padre es que está esa estación y a la vueltecita está otra. Entonces, la verdad, no se ha batallado tanto para poder tener su omelet, porque luego hay lugares donde solo tienen uno y está la pilota y dices, ay, no, mejor no desayuno. Sí. Aquí tenemos algunas verduritas, que zanahoria, calabacita. Si quieren enchilarse por ahí hay habanero, la tortita esa española de papa. Y acá a un ladito tenemos lo de los chilaquiles. Para la cuestión de los chilaquiles tenemos los totopos y las salsas a un lado. Y ya aquí a un ladito los complementos, que la cremita, que el queso, que la cebollita, para que ustedes se los armen. Entonces, ese es el buffet, el total del buffet. La verdad está chiquito, pero tiene todo lo necesario, Tiene ¿no? todo un poquito. Y pues ya lo probamos y también está bueno. rico. Esa es la parte del buffet. Ya saben, el buffet está en la mañana, en la tarde y en la noche. Bueno, ese fue el de la mañana, pero también está en la tarde. Chavos, y pues ahora les vamos a mostrar el buffet que está en la tarde. Es el mismo de la mañana. Es este, vean, aquí está toda la comida y está de aquel lado. Aquí, por ejemplo, empezamos con una parrillada. Bueno, estos son los complementos de la parrillada. Aquí van a encontrar guacamolitos, salsitas, el piquito de gallo. Y a un ladito, pues ya encuentran la carnita asada. Ahí hay salchichitas o chorizo, cebollitas asadas, carnita asada, verduritas asadas, las tortillitas, el muchacho ahí que está haciendo la carne. Le damos la vuelta y encontramos aquí como la parte fuerte y pesada de aquí del buffet. Aquí encontramos res en salsa de vino tinto, acá muy gourmet, papitas al horno, cerdo en salsa de ciruela, pollito y tomates rellenos que ahorita no están, pero ahorita lo van a rellenar. El chicharrón de pescado, que sí ya lo probé, está muy rico. Por acá encontramos mariscos, vean, aquí está como una cremita que se ve muy rica. Por acá verduritas mixtas, un guisadito mixto que tiene por ahí como res, verduras, pollo. De este lado una pasta que es pasta Alfredo con champiñones. Le vamos a dar enfrentito para este lado para seguir con los postres y con esto que está muy chido, que es un de los niños, es mini food. Eso está padre porque está al tamaño de ellos, o sea, está abajito. Tienen por aquí taquitos dorados, papitas y unos sandwichitos. La verdad es que está bien que piensen también en esa parte de los niños. Y pues aquí también tenemos las aguas frescas que diario las cambian. Hoy, por ejemplo, hay de guayaba con menta y de melón con pepino. Por acá la parte favorita de muchos, de mi babies, por ejemplo, pero que ahorita no está resistiéndose a eso. Los cupcakes que siempre, bueno, ahorita he visto que todos los días los tienen con florecitas y así. A un ladito tenemos más postres, pero son postres como fríos. Tenemos por ahí arrocito con leche, algunas gelatinas. Ahí hay complementos para la katsu, mayonesa, mostaza, para algunos de sus alimentos. Acá hay más panecitos, pastelitos, que de coco, que de matcha, que de frutos rojos. De este lado más pastelitos, ahí de frutos rojos, de mango, de chocolate, una tarta de cacahuate. La verdad es que hay buena variedad de postres. Sí, pero no. resístanse. No se crean, vienen de vacaciones a no resistirse. Luego seguimos enfrentito y acá está, vean, la otra parte. Por acá tenemos papas, por acá está el arrocito verde, aquí tenemos pescadito a la mantequilla, bueno, ya casi no hay, calabacitas rellenas, fajitas de cerdo. Por este lado, unas cebollitas o col, no sé qué sea, no es col, ¿verdad? Es como una col guisada. Acá tenemos las cremas, tenemos una crema de papa, una sopa tlalpeña. Luego le damos vuelta a la manzana por acá y Por acá tenemos pizza. pizzas para los niños, bueno, y los no tan niños también. Por acá tenemos taquitos dorados de papa y unas enchiladitas verdes. Y a un ladito hay más complementos, ya saben, para que ustedes puedan echarle ya sus platillos, ya sea que la salsita, que el guacamole, que el poquito de gallo. Entonces ahí para que complementen. Sí, y pues así se termina. Ah, no. Nos falta seguimos este lado. por acá, perdón. McCormick. De este lado encontramos como la parte
fría es donde podemos armarnos nuestra ensalada. Por aquí están las lechugas, los toppings para poder armar la ensalada, que sí, el pepinito, la zanahoria, la cebollita, el quesito, los champiñones, los pepinillos, lo que ustedes quieran, ahí lo pueden agregar. Entonces aquí está para sus ensaladas. Luego acá están unas ensaladas ya hechas. Aquí hay una ensalada que es como de pescadito, una ensalada de papa, otra ensalada de pescado, acá una tropical coco, o sea, tiene coquito esa. Aquí hay aguachile verde. De este lado encontramos ensaladas también ya hechas, pero ensaladas con lechuga. Por aquí tenemos ensalada así como con manzana, naranja y así, acá con zanahoria, pimientos y todo eso. Y de este lado encontramos el jamón, el queso, algunas verduritas así como picaditas y la sandía. Y ya por último encontramos la parte del pan, ya saben, para acompañar los platillos, que el panecito, que si con ajonjolí, que si con pepitas, que si no sé qué, pues aquí lo encuentran. Entonces así es totalmente el buffet, es esta parte, es esta área y esta área también. Ahí está. Entonces ahí les dejamos el... La verdad, la zona del buffet es un poquito chiquita, o sea, el cuadrito es un poquito chiquito, pero la zona de las mesas es muy amplia, con las sillitas esas del Chavo en Acapulco, así me sentía yo literalmente. La verdad, la variedad no es tanta, sin embargo, pues sí tiene cosas así como que, pues sí se antojan, tiene de todo un poquito, tiene que desde carne de res, que pollito, que mariscos, que sopitas, está bastante bien. La verdad, en general, el buffet lo consideramos que la comida fue buena. Sí, buena hasta ahí. Y aparte de este restaurante buffet, cuentan con un área de snacks. Chavos, y pues si se preguntaban si este lugar tenía un snack, efectivamente tiene un snack aquí disponible. Es un tipo de snack diferente porque ya ven que en la mayoría son como tipo buffet, snack buffet, porque tienen ahí para que ustedes puedan tomar que las papas, que los nachos, el quesito, que el chili. En su mayoría, generalmente lo único que tiene que pedir uno es como las hamburguesas o los hot dogs o así, pero todo lo demás se puede agarrar. Y en el caso de este lugar, no, es un snack a la carta, un snack muy nice. Aquí les vamos a dejar el menú para que vean qué es lo que pueden pedir en este lugar. No solamente hay así como nachos y eso, también hay cevichitos. Entonces, la verdad es que es un snack diferente, pero es una buena opción. Si no tienen ganas de ir al buffet y quieren comer algo como de snack, pero que les traigan a la mesa, pues aquí lo van a encontrar. La verdad, si a mí me preguntan, yo prefiero como que los snacks o las comidas a la carta, porque luego me da una flojera andar escogiendo. Andar recorriendo todos los pasillos del buffet. Sí. Pues yo soy fan de los lugares que están a la carta, la verdad está muy chido. Y este lugar lo van a encontrar abierto de 11:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Y ya en las noches este lugar se convierte en el restaurante Arcos, que es el de carnes y mariscos. Así que tiene una vista muy bonita a la playa. La verdad, esta área de snacks, como les dije ahí, es como diferente porque es a la carta, así que pues bueno, yo lo siento más bien como una segunda opción para comer. No solamente tiene que la hamburguesa, las papas, los hot dogs, sino tiene más platillitos que pueden funcionar perfectamente para que ustedes coman ahí. Entonces por ahí viene el hotel, porque tiene cada quien uno agarre así a la carta. Sí. La carta siempre está más chido. Y por último llegamos a la parte de las cenas. Como les comenté, hay 4 restaurantes en el hotel. Hay uno de comida española, uno de comida italiana, uno de comida asiática y uno que es de cortes y mariscos. Pero déjenme decirles que aquí hay una mala noticia, porque la verdad es que a lo personal, esta es una opinión muy personal tanto de Damián y mía, que no nos gusta eso de que los hoteles te condicionen un mínimo de noches para que puedas reservar ciertos restaurantes. El mínimo de noches que les piden para una sola cena es de 1 a 3 noches, les va a incluir una cena de especialidad. No, de 4 a 5 noches les incluyen 2 cenas y de 6 a 7 noches ya les incluyen 3 cenas. Es decir, que aunque se queden una semana no van a poder cenar en todos los restaurantes del hotel. Esa parte, la verdad, es una de las cosas que nosotros sentimos que no está tan padre, pero pues bueno, son políticas de algunos hoteles. No es el primer hotel que nos topamos con este tipo de políticas, así que pues bueno, no pasa nada, pero si ustedes son de los que sí les gusta mucho cenar como diario en restaurantes de especialidad, aquí sí van a tener un poquito ese problema. Y pues la verdad, nosotros aprovechamos la única cena que tuvimos en el restaurante de cortes y mariscos. Chavos, y pues en esta ocasión, ven nada más cómo estamos cenando el día de hoy con esa vista. Hombre, ese atardecer, vean, no tiene ni Obama. Sí, la verdad es que siempre los atardeceres acá en el Pacífico son muy bonitos. Esa es una ventaja que tienen acá porque el sol se esconde en el mar y los atardeceres son preciosos. Entonces el día de hoy pudimos cenar en el restaurante Arcos y pues es especialidad de carnes y mariscos. Aquí les vamos a mostrar un poquito de lo que hay en el menú. Hay desde entradas, un queso fundido, cevichitos, aguachile, coctelito de camarón, el trío de empanadas. Hay algunas ensaladas, que la verde, que la César y así. Hay también sopas, hay una sopa de langosta, la sopita azteca, hay una especialidad que es el pulpo zarandeado y hay fajitas de res, de pollo, costillitas, brochetes de camarón, salmón, ribeye, mar y tierra y pues están los postres también. Por ahí le eché ojo yo al latte de guayaba, hay un charro bayo, hay pastelito, esponjita de crema irlandesa, paí de limón, entonces creo que hay un poquito de todo. Y lo mejor de todo pues es que con esta vista, ahorita en el atardecer, ahorita estamos cenando a las 7 de la noche, entonces pues justamente
siempre cenamos bien temprano. Chavos, ahí hay un pequeño buffetcito. Está esta parte de las sopas, que es así, no se pueden servir ustedes. Ahí está el biscuit de langosta y la sopa de tortillas, se la sirven los becerros. Pero a un ladito van a encontrar fruta y algunas ensaladas, y esas sí son como un pequeñito buffet que ustedes pueden llegar y servirse. Chavos, y pues vean, yo pedí acá un trío de empanadas por ahí, chimichurri, ahí está, que le dicen salsa pebre, yo no sabía que se llamaba así. Y pues por ahí ya nos servimos una ensaladita también. Por acá a la vez se sirvió una ensalada César. Y esto, vean nada más, es como un pan, una cazuela. Sí, es un pan, no de sé. hecho. Y adentro viene la cremita de langosta. Vamos, ¿qué tal? Chavos, y pues ahí la Babies pidió un mar y tierra, baby. Sí. Es como de camarón. Corazón de filete y camarones, una papa y verduritas. Y pues yo por acá pedí, vean nada más, un ribeye 3/4, ahí está, totalmente listo. Y pues por acá Mati, vean nada más, pidió pulpo zarandeado, ahí está. Entonces, a su salud. Y pues como ya saben, el postrecito, este es un pastel de almendra por ahí. Y la vez pidió un postrecito tan chiquitos de pay de limón, ¿verdad? Pay de limón. Pay de limón. Ahí está. Chavos, y pues hemos salido de aquí del restaurante de mariscos y de carnes. Se llama Arcos y la verdad es que sí estuvo muy rico. ¿Te gustó? Sí, o sea, mi sopa de langosta estaba muy rica y mis camarones y la carne también estaban buenas. Lo único que no pues fue el postre. Ah, bueno, sí, exactamente. Sí, ahí coincidimos también. Igual la carne estaba suavecita, estaba a gusto, el puré de papa estaba bueno. Ah, el trío de empanadas, déjenme decirles que estaba muy, muy bueno. Sí, estaba muy bueno. ¿Sabes qué es lo que venía diciendo Mati al salir? ¿Qué decías del pulpo? Está muy rico. Estaba muy rico, dice, pero no dijiste rico, dijiste delicioso. Delicioso, ahí está. Entonces yo creo que sí, definitivamente las cenas, se van a gastar una cena de una noche, vengan a este lugar. Sí, está muy rico. Déjenme decirles que de los 4 restaurantes que hay, únicamente nosotros en especial podíamos reservar o en ese que tuvimos Ay, ya me vas a echar de cabeza. o en ese que tuvimos la oportunidad de cenar, que es el de cortes y mariscos, o en el Kioto. Es en los únicos que podíamos cenar, porque tanto el español como el italiano les piden pantalones largos a los hombres. Sí, te tengo que ventanear, porque Ay, nunca no. cargo pantalón largo, y en algunos hoteles sí piden ese tipo de vestimenta para poder entrar a los restaurantes. Y en el caso de este hotel, en esos 2 restaurantes. Así que si ustedes piensan venir y quieren entrar a uno de esos restaurantes, es importante que, incluso me dijeron de Matías, me dijeron tanto el caballero como el pequeño tienen que entrar con pantalón. Y yo, ninguno de los dos trae pantalón, ninguno de los dos les gustan los pantalones. De hecho dijeron que hasta Matías puede entrar con pijama y así todo. O sea, que chistes de que la pierna esté cubierta. Ahí está, listo. Pero la verdad, uno viene a la playa. Yo a la playa no me traigo pantalones ni en la ciudad, imagínate. Sí, ni en frío ando en pantalón. Bueno, es otra historia. Pero bueno, para que lo tomen en cuenta, si ustedes desean probar alguno de esos restaurantes, pues sí tienen que traer pantalón. Ya por ahí, si alguno de ustedes probó esos 2 restaurantes, pues ya déjenlo aquí abajito en los comentarios si está bueno, no está bueno o qué show. Nosotros nomás tuvimos la oportunidad de probar uno. Y sí nos gustó, la verdad es que sí nos gustó. La sopita de langosta estaba muy rica, la ensalada César, aunque es una ensalada muy simple, estaba muy rica. El mar y tierra también, ahí los camarones, la carnita, todo estaba muy rico. Sí, las empanaditas también estaban muy, las de elote, hubiera preferido puras de elote, la verdad, estaban muy, muy buenas. Entonces, la verdad, sentimos que la comida está buena. Sí, y tiene pues por ahí sus destellitos, así que dices, esto está bien bueno, esto también está bien bueno, pero en general es buena. Sí, exactamente, esa la calificamos como buena. Y pues una parte también pegada con todo, es la parte de el servicio. ¿Qué tal está el servicio en este hotel? La verdad es que aquí sí nos pasó de todo un poquito. De todo, sí, exactamente, nos pasó de todo. Tuvimos de verdad personas que súper atentas, súper amables, así todo el tiempo, así como que se les ofrece algo, estamos acá, esto, el otro. También pues nos topamos con personas que pues a lo mejor no tuvieron un buen día, ya estaban muy hartos de sol, del calor, no sé, y como que así un poquito así como, no groseros, porque nunca han sido groseros con nosotros en ningún hotel, afortunadamente, pero sí así como, yo creo que a todos les ha pasado que llegan a un lugar y son amables pero secos, así como esa es la palabra. Bienvenido. Amables pero secos. Así. Pero así como que están secos, como que sí, como que sientes como que ya se quiere ir o algo así. Pero esa es nuestra experiencia, sabemos que nuestra experiencia no va a ser igual a la de todos, así que si ustedes han venido, platíquenos cómo les ha ido con la parte del servicio. La verdad es que hubo muchas personas en restaurantes, meseros, incluso por ahí mi baby pudo grabar en algunos momentos donde la gente era demasiado amable. Por eso les digo, fue como de todo un poquito. Chavos, y pues lo más importante, claro que sí, como nos gustó, es cuánto nos cuesta este hotel. Aquí abajito les vamos a dejar cuánto cuesta. Incluso tenemos por ahí una super promoción, ya saben, ahí puras promociones chidas. Este hotel también lo reservamos de hace un montonal
hace un montón. Entonces, pues la verdad, si nos piden un tip, reserven con mucho tiempo de anticipación porque es mucho más barato. Generalmente tenemos varias ofertas durante todo el año para este hotel, así que si ustedes quieren visitarlo, estén pendientes de nuestra página. Ya saben, búsquenos en todas las redes sociales como Chavos Vlogs Viajes y ahí van a encontrar, dice mi baby, puras promos chidas. Sí. Muchas gracias a todos los muchachos que ya reservaron con nosotros, están de lujo, namaste, y los queremos ver viajar. También, la verdad, muchas gracias a todas las personas que nos saludaron en este hotel, sí. que la verdad es que siempre nos emociona bastante que nos saluden y que nos digan que los inspiramos, que los animamos a conocer más lugares, que todas las palabras que nos dan, de verdad que les agradecemos bastante. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias, ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.